las 100 dudas más frecuentes del español, publicado por Espasa. En su día Luna no pudo acudir a aquella cita y hemos aprovechado la oportunidad para seguir hablando de algunas de ellas. Vamos a tratar de recordar su fundamento teórico y así poder estar seguros de que no cometemos un error. Aunque no sé ya si he cometido el primero, porque no sé si es que no cometemos un error, estar seguros que no cometemos un error o estar seguros de que no cometemos un error. Pues no has cometido ningún error y lo correcto es estar seguros de que no estamos cometiendo ningún error. ¿Y por qué? Bueno, las dudas con el queísmo y con el dequeísmo, es decir, con usar la estructura de que o pensar que eso es un error y entonces hacer una ultra corrección que se llama y usar solo el que además eso es como más frecuente incluso en la lengua culta, en la lengua más elevada. Son errores muy frecuentes que se dan en todo el territorio, en todos los ámbitos. Sí. Entonces, para evitar ese error, hay dos trucos muy básicos que... Eso me encanta, lo de los trucos. Sí, hay dos trucos muy básicos que son o hacer una pregunta o sustituir todo lo que va detrás del verbo o de la construcción por un pronombre como eso. Es decir, si decimos estoy seguro de eso o estoy seguro eso. ¿Qué es lo correcto? Qué fácil, Estoy seguro de eso, ¿no? Entonces ya sabemos que no estamos cometiendo ningún dequeísmo. O sea, que ese verbo rige de. Eso es, ¿no? Eso es. O, por ejemplo, preguntar, ¿qué estás seguro o de qué estás seguro? ¿Qué es lo correcto? ¿De qué estoy segura, no? ¿De qué estás seguro? Entonces ya sabemos que siempre vamos a necesitar la preposición de. Por ejemplo, en otros casos, como que hay gente que lo puede confundir, ¿me gusta de que me hables o me gusta que me hables? Pues hacemos lo mismo. ¿Qué es? ¿Me gusta de eso o me gusta eso? Me gusta eso. Me gusta eso. Pues entonces ya sabemos que ahí no necesitamos la preposición. Tirado. Eso ha quedado eso es facilísimo. Para siempre. Y luego, a ver, el tema del cómo y cómo. Es decir, cómo con acento y cómo esto sin acento. Bueno, cuando estas partículas como, dónde, qué, todas estas partículas se acentúan, es decir, le ponemos una tilde, se convierten en tónicas. Y cuando no le ponemos la tilde son átonas. Entonces ya solamente en la misma pronunciación ya se nota, ya sabemos, ¿no? O sea, claro. Si decimos, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Ya sabemos que son tónicas y que necesitan la tilde, pero si decimos, como no me has llamado, no he venido. Como no me has llamado, ya vemos que esa es átona. Entonces, la diferenciación por la pronunciación es lo más sencillo. Pero hay otro truco. Sí, porque a veces a lo mejor ese truco es más difícil, ¿no? Bueno, aquí lo estoy diciendo... Sí, que cómo es la pronunciación, sí, ¿no? A veces puede liar un poco más. Bueno, pues hay un truco básico. Si podemos poner detrás de esa partícula expresiones como narices, seguramente siempre lo vamos a tildar y a acentuar. ¿Cómo narices? ¿Qué narices? No sé dónde narices he dejado el libro, ¿no? Entonces, cuando lo podemos poner esas expresiones, entonces acentuamos y ponemos la tilde. Otro de los grupos más nutridos, ¿no?, de dudas que hay es el tema de la acentuación cuando se trata de hiatos o se trata de diptongos. Sí. Hablemos un poco de eso. Sí, bueno, lo de los hiatos y los diptongos tiene su complicación al principio. En realidad es una regla muy básica, pero bueno, tiene su complicación. El diptongo y el hiato son secuencias de vocales en una misma palabra, pero en el diptongo están en una misma sílaba y en el hiato están en sílabas separadas. Bueno, recordamos que el español tiene 5 vocales, A, E, I, O, U. Eso es, la A, la E y la O se pronuncian de forma con la boca más abierta, entonces son vocales abiertas. Y la I y la U, que se pronuncian con la boca más cerradas, pues son las vocales cerradas. Entonces, para saber esto también hay una regla como fácil de memorizar. De recordar, sí, que es pensar que las vocales abiertas son las vocales fuertes. Vamos a pensar, la A, la E y la O son fuertes y la I y la U, las vocales cerradas, son las débiles. Entonces, los diptongos son siempre solidarios. Es decir, tenemos una vocal fuerte y una vocal débil y solidarizan y se juntan y entonces se unen en una misma sílaba. Y suenan en la misma sílaba. Es decir, por ejemplo, agua. Que tenemos una vocal cerrada, una vocal débil y una vocal abierta, una vocal fuerte. Entonces se unen en la misma sílaba. Y lo mismo pasa con las débiles. Las débiles, si se unen, van a ir en una misma sílaba. Es decir, que tenemos ahí como la idea de la solidarización, la vocal abierta con la vocal cerrada o las dos vocales cerradas. Por ejemplo, en ciudad.
Esas son dos vocales, cerradas que y se hacen unen, diptongo. y hacen piña. Eso es, hacen piña. Y sin embargo, los hiatos se separan las vocales porque son dos vocales abiertas, dos vocales fuertes no van a estar en la misma sílaba. Por ejemplo, Jaén o caos están en sílabas separadas. Claro. O dos vocales, eso es. Ja, en dos, porque son dos vocales fuertes, entonces no casan. No pueden convivir. Eso es. No pueden convivir. O cuando tenemos dos vocales iguales, que tampoco pueden convivir. Por ejemplo, loor, o por ejemplo, alcohol, claro. que aunque haya una H como no se Sí, pronuncia, pues se separan. Y luego también hay un tercer caso de hiato, que es cuando tenemos combinación de vocal fuerte y vocal débil, pero la vocal débil es la que está la que con está tilde. acentuada, ¿no? Claro, entonces es como si la convirtiéramos en vocal fuerte y volvemos a tener dos vocales fuertes que tienen que ir separadas. Por ejemplo, en María. La I es la vocal débil, la vocal cerrada, pero la estamos acentuando, le estamos poniendo la tilde, entonces claro, se excepto separan. cuando hablamos de Mariah Carey, ¿no? Entonces Claro, ahí ya pero es ya distinto. entonces Eso hablamos ya no otro estamos idioma. hablando en castellano. Bueno, está bastante claro. Sí, Bueno. al final es fácil. Con esta cosa es un poco infantil el truco, pero No, realmente pero es perfecto, perfecto. porque yo creo que hay que olvidarse a veces, ¿no?, del idioma como institución social y ir más al idioma como comunicación, como necesidad de hacerte entender por los demás, ¿no? Bueno, que es su principal función, que nos entendamos tú y yo ahora. Claro. Bueno, vamos a ver. Y lo de la puntuación, que es también otro de los temas que yo creo que con todas las nuevas tecnologías y eso se ha complicado un poco, porque cada vez, claro, como nos comunicamos casi hablando, pero escribiendo al mismo tiempo, es decir, por ejemplo, los WhatsApp, no estás escribiendo realmente, estás diciendo lo primero que se te ocurre, ¿no? Entonces, vamos a hablar de puntuación. Primero, ¿se puntúan igual todos los idiomas? Quiero decir, no. Para nada. Para nada. O sea, de hecho, el español es el único idioma que tiene signos de apertura, de interrogación y de exclamación. Claro. De momento, por lo menos, hasta que no acabemos hasta con que ellos. WhatsApp no acabe con eso, porque a veces es muy difícil buscar el signo de interrogación al principio. De hecho, bueno, en el libro los tres autores, Florentino Paredes, Salvador Álvaro y yo, decimos, bueno, es que es comprensible que en determinados aparatos electrónicos que es difícil de encontrar el signo de apertura y cierre y que además son de escritura muy rápida. Claro, que además que es una paradoja, ¿no? Es escritura pero es oral, ¿no? Porque es prácticamente lo que estás como diciéndolo, ¿no? No es pensado y escrito. De hecho, ¿no? Estamos en una época realmente que es muy buena para la escritura, porque escribimos más que nunca. Más que nunca. Antes nos pasábamos notitas en el cole, pero ahora nos escribimos WhatsApps constantemente. No hacemos tantas llamadas de teléfono y escribimos y leemos, porque también los leemos, los WhatsApps. Eso es. Entonces, realmente es un buen momento para fijarnos en todo este tema de la puntuación y de la ortografía y etcétera, ¿no? Pero bueno, no se escribe igual. ¿Y cuándo se pone un punto y seguido y cuándo se pone una coma, por ejemplo? Bueno, lo primero, no se puntúa igual en todos los idiomas porque es que no son los mismos idiomas. O sea, el alemán tiene palabras, alma, ¿no? Tiene palabras que ya incluyen elementos gramaticales o etcétera, ¿no? Entonces, no pensamos igual en todos los idiomas. Eso pasa lo mismo con las capital letters, las mayúsculas, ¿no? Igual, ¿no? O sea, no se ponen las mismas mayúsculas en castellano que en inglés, ni de lejos. No, porque, concebimos el mundo a través del lenguaje, lo concebimos de otra manera. Entonces, vamos a estructurarlo gracias a los signos de puntuación, pues también de otra manera, ¿no? Claro. Entonces, pues no. Y me preguntabas sobre... Sí, en castellano, ¿no? ¿Cuándo pones un punto y seguido? ¿Y cuándo pones una coma? Yo tengo un truco, pero no sé si será bueno. Pues a ver. Si hay verbo... Entonces, y termina la frase, punto. Y si no hay verbo, coma. Bueno, de hecho es lo lógico. Quiero decir, los puntos separan frases enteras. Sí, que tienen unidades de sentido, ¿no? Eso es, con un sujeto y con un predicado. Y las comas separan elementos dentro de la oración. Claro. Es decir, como el punto es en la jerarquía lo que está más arriba, lo que separa más cosas, después tendríamos el punto y coma, y después tendríamos la coma. Ahora bien, por ejemplo, si tenemos oraciones muy cortitas, por ejemplo, hoy he ido a comprar, he comprado tomates, los tomates estaban maduros, me los he llevado. Y son oraciones muy cortitas, es a elección... Si coma o punto. A elección del autor, si coma o punto.
Si escribimos todo como oraciones cortas, que tendemos al sentido primario, ¿no? Es una oración completa, entonces acabaría en punto, tendríamos una lectura mucho más rápida. Claro. Sin embargo, si lo escribimos con comas, vamos a tener una lectura más sosegada. Claro, como que todavía no he acabado de contarte lo que sea, ¿no? Y claro, tienes que mantenerlo en la memoria. Eso, ¿no? Eso es. Bueno, si Ajá. tú te enfrentas a un párrafo y ves muchos puntos, lo vas a leer más rápido. Si te enfrentas a un párrafo y ves comas y un único punto, te lo tomas más despacio porque sabes que la oración es Qué curioso. Todo eso. Entonces, esa elección del autor. Nunca lo había pensado. O sea que se puede puntuar de varias maneras distintas y varias maneras correctas de hacerlo, ¿no? Sí, también en nuestro idioma. Sí. Me están diciendo que tenemos que terminar, pero esto es que apenas hemos empezado, ¿no? Es que la lengua... La lengua es infinita. Pero yo creo que lo que vamos a hacer, si quieres, es quedar semanalmente para hacer un taller con las dudas, no necesariamente las 100 dudas estas de las que habláis, pero podrían serlo, ¿eh? O sea, con las que tú decidas que son las más importantes, las que más veces, más frecuentemente tenemos los hablantes del español cuando lo escribimos, ¿no? Sí, y también cuando lo hablamos. Es que además es maravilloso poder tener espacios como este en el que resolver dudas, porque el lenguaje pensamos a veces que es como muy complicado y hay cosas muy intuitivas, como la pronunciación del cómo y el cómo, o como pensar... Como narices, pues claro. Ya está, y hay como trucos muy, muy intuitivos y muy fáciles. Ha sido un verdadero placer, Luna. Nos vemos pronto, nos vemos dentro de 2 semanas. Claro que sí.